Hola amigos, ¿cómo están? Pues yo aquí una vez más, pues tratando de hablar de los temas que pasan hoy en día, en la humanidad. Este, pues nada, buenos días antes que nada y pues sale, vamos a empezar a hablar de esto, que honestamente de vez en cuando a mí también me aburre, de hecho es muy tedioso este tipo de temas. No es que me queje, ¿verdad? Pero yo creo que, pues como ya hemos dicho antes, no hay nada que nos detenga en hablar de esta manera y decir las cosas como son. Entonces, pues es mi forma de opinar. Yo creo que precisamente este tipo de temas eh, son los que explican mi estigmatización en este caso, porque pues se critica la vida inestable, ineficiente del ser humano. Entonces, pues ese es el tema, ¿no? Básicamente no digo nada más para recordarles, porque pues esa es la base de todo esto. Eh, pues nada, pues ahora sí que pues esa es la situación, ¿no? Pero bueno, o sea, de cierta manera a mí también me gustan los temas, me gusta hablar de esto. Es difícil porque pues, nadie lo aprecia, a nadie le conviene apreciarlo. Entonces, pues ese yo creo que es la parte difícil de esta situación. Entonces, pues eso es básicamente lo que se trata aquí. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos ayer. Y estamos hablando de la riqueza del mundo, de las grandes empresas, de la ambición. Y ya hemos dicho que si el ser humano dejara de ser ambicioso, pues se le acabarían muchos problemas, obviamente. Entonces, pues, por ejemplo, estábamos hablando de los recursos naturales, que muchas de las cosas o de las situaciones, pues son la riqueza o representan la riqueza. Precisamente estábamos hablando de las culturas anglosajonas, que por ejemplo, dice el presidente de Rusia que tiene todas esas armas para proteger los intereses de las personas, de los rusos, pero también para proteger los recursos naturales, porque dice Rusia es vasta y grande. Entonces el ser humano le ha puesto precio a eso. Por ejemplo, Estados Unidos dice lo mismo, que tiene que proteger la libertad del país, pues, su democracia, no sé. Entonces, pero bueno, por otro lado, pues Estados Unidos es un país, yo creo que en temas de comercio o en temas de, de dinero está muy sobregirado. Aparte de que se ha aprovechado de muchas democracias o de muchos países para abrir mercados. Entonces, parece ser que a Estados Unidos solo le interesa abrir mercados. Y, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos acaba de salir de la cumbre de cambio climático de Francia. Y pues nada, o sea, estamos hablando de que toda esa riqueza parece ser que no le sirve ni a los propios países desarrollados. Parece ser que ese sistema pues es muy ineficiente. Y decimos que son sistemas anglosajones porque pues de ahí salió todo eso, pues. Ayer estaba viendo
esos documentales que pasan en YouTube. Estaba hablando del cobre, que por ejemplo se extrae, por ejemplo, material del suelo, del subsuelo, y y se separa el cobre de todo el material que se subtrae. Se separa el cobre y es muy... Para separar el cobre tienes que hacer muchas... contaminar mucho. Entonces, por ejemplo, la industria de la minería, en muchos sentidos, pues es una industria muy... pues es muy malo para el cambio... vamos, contribuye mucho al cambio climático. Pero vamos, o sea, mucha gente la apoya porque pues, son recursos, es dinero, ¿no? Que puede obtener en base a los recursos naturales. Esto creo que era en Minnesota, algo así. Por ejemplo, hace poco China y Japón hay una disputa porque parece que había unas islas o islotes ahí entre China y Japón, porque estos islotes o islas contenían, creo, gas natural. Pues ahí se lo estaban disputando, ¿no? Los chinos y los japoneses. Creo ya hasta querían guerras y no sé qué. Por ejemplo, a Bolivia estaba viendo uno de esos mapas didácticos y dice que también tiene gas natural. Ahí le decía sus reservas de gas natural. Creo que también tiene zinc. Entonces a todo le ponen precio, todos los recursos naturales le ponen precio. Pues yo creo que básicamente cada país tiene sus propios recursos naturales. Eso habría que ver porque, bueno, por ejemplo, Estados Unidos, para generar competencia, llama a muchas empresas a que vendan sus productos o servicios en su país y así tiene precios bajos para sus ciudadanos. Entonces ese nivel de competitividad pues habrá que ver si es bueno. Y eso es precisamente el tema, porque parece ser que Estados Unidos, o la vida de Estados Unidos, que es ejemplo para muchas personas o para muchos países, parece ser que es un sistema muy ineficiente, porque es un sistema del consumismo. Pero vamos, el consumismo no es malo, el problema es el daño que le haces a la naturaleza, al cambio climático. Entonces yo creo que se deben de pensar las cosas dos veces antes de implementar un sistema como el estadounidense. Ahí hay una observación. Por ejemplo, yo he escuchado a varios presidentes latinoamericanos que dicen que les gustaría tener un sistema como el sistema europeo, ¿no? La Unión Europea, sí. O por ejemplo, hay muchas personas que ven a Estados Unidos como el gran país de las oportunidades. Digo, yo en lo personal yo siento que el latinoamericano pues ya no debería de ver a Europa o a Estados Unidos como países ejemplares, o como a China, porque son países que nada más generan infraestructura, objetos o productos. Ahí el chiste de esos grandes de esos países, se les dice grandes porque pues, están industrializados. Ahí la única cuestión es que pues precisamente están industrializados. Pero pues no, bueno, a mí en lo personal no se me hacen las grandes economías, no se me hace un buen estilo de vida. Y precisamente porque es un estilo de vida muy
eh, pues que hace mucho daño. Por ejemplo, la obesidad, ¿no? En Estados Unidos se trata de combatir la obesidad, que es en muchos de los casos genera muchas enfermedades. Aquí también en México la obesidad es pues está muy prominente. De cierta manera el mexicano le copia mucho al estadounidense su estilo de vida, de cierta manera. Por ejemplo, se han hecho videos o documentales de la comida de McDonald's o de KFC que o sea, ha habido personas que han comido por un mes esa comida y pues, se engordan o empiezan a tener ciertas deficiencias cardíacas o qué sé yo. Entonces, parece ser que la vida estadounidense o el modelo estadounidense no es ideal, no es el mejor. Esa política del consumismo parece que no solamente le hace daño a la naturaleza, al planeta, sino también al propio ser humano que consume esos productos. Es decir, se hace ejercicio por recreación, se hace ejercicio por precisamente para estar saludables. Yo por ejemplo a veces veo YouTube, ¿no? Y constantemente todos los años salen celulares nuevos, modelos de celulares nuevos. Entonces esos celulares ocupan pues muchos materiales, muchos. Obviamente aluminio, cobre, no sé. Entonces ahí la industria minera, en la industria de los celulares, pues tiene un buen mercado. Entonces, yo por ejemplo aquí en mis videos he dicho que lo más conveniente es que un celular te tenga que durar 5 años. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hoy que viene el Buen Fin aquí en México, este fin de semana es el Buen Fin. Por ejemplo, allá tienen creo el Black Friday. Todas esas compras, pues obviamente sí es un exhorto a la gente que pues no compre. O sea, porque básicamente está poniéndole un precio a la naturaleza. Todas esas compras de autos, zapatos, celulares, pues ahora sí que en muchos de los casos pues no se ocupan. Entonces, recordarles que un celular tiene que durar como mínimo 5 años. Obviamente las empresas pues es que ahí es el punto esencial de todo esto, porque muchas personas están en pro de que ya no haya desastres naturales, ¿no? El cambio climático es un tema muy regular últimamente. Sí, muchas personas se han dedicado a levantar botellas de plástico, a hacer documentales, qué sé yo. Pero, o sea, lo más lógico que es, o sea, es cuestión de sentido común. Si tú no quieres el cambio climático, ya no quieres que afecte, pues es simple, ¿verdad? Ya no compres. O sea, no tiene chiste, no tiene caso que vayas a hacer una manifestación a tu gobierno para que no dejen entrar a una empresa minera o metalúrgica o qué sé yo, una empresa. Pues si el Buen Fin te vas a comprar un celular nuevo, ¿verdad? O sea, ¿para qué haces eso? O sea, no tiene caso que vayas a hacer una manifestación, una protesta, una huelga de hambre
Si acabando la manifestación te vas a ir al Black Friday o al Buen Fin y te vas a comprar una computadora o te vas a comprar unos tenis o te vas a comprar un auto, ¿no? O qué sé yo. Y lo peor de todo, le vas a inducir a tus hijos la cultura consumista. O sea, estás alimentando la nueva generación de personas consumistas. Entonces, hay que ser congruentes con nuestras palabras y nuestros actos. Entonces, pues en lugar de que gastes gasolina en ir a la manifestación, o que gastes gasolina en andar rejuntando, digo, es bueno, pero vamos, o sea, de nada sirve que hagas todo eso si sigues consumiendo objetos que no ocupas. Entonces, básicamente estamos diciendo que hay que acabar con la cultura del consumismo. Básicamente estamos diciendo que el modelo norteamericano pues no es eficiente. Eso es lo que estamos diciendo. Que en este caso pudiéramos poner como ejemplo el modelo latinoamericano. O sea, es un modelo humilde y puede ser que bastante eficiente. Porque, por ejemplo, la otra vez estaba viendo a los cubanos que un auto lo renuevan constantemente. O sea, le ponen partes, parece que son usadas y lo renuevan. Entonces, o sea, por eso digo que no se necesita un auto nuevo todo el tiempo, estar renovando autos. Digo, porque a veces yo veo a los youtubers que cambian de auto como de zapatos, o sea todo el tiempo están cambie de autos, y hay gente, por ejemplo, que tiene autos, 10 autos en la cochera, 15 autos, 20 autos. Entonces dices, órale, ¿no? Pues está. Digo, pues así es el estilo de vida norteamericano, pues ahora sí que. Y no solamente del norteamericano, o sea, la vida de ricos creo que así es. Creo que constantemente se la están pasando en los supermercados, las agencias de autos, qué sé yo. Y eso es lo preocupante porque, por ejemplo, hoy por hoy un youtuber puede ser millonario. Puede ser un joven de 18 años o de 20 años que ya tiene 5 autos en su casa. Entonces, pues, habría que estudiar todo ese tipo de estilo de vida, porque tampoco es fácil. Porque si quitamos el consumismo de las vidas de las personas, pues muchas personas se quedarían sin trabajo. Entonces, pues es una situación de bastante análisis que va a tomar su tiempo, pero sí es bueno ya decir las cosas como son. Porque, por ejemplo, este actor Leonardo DiCaprio, que está bien lo que hace, ¿no? Por ejemplo, andas hablando de la vaquita marina y todo eso, y es apreciable. Pero, pues, el corazón del problema, pues, es el consumismo, es su propia cultura, en ese caso de este actor. Entonces, en lugar de que se ponga a salvar a la vaquita marina, pues, vamos, es bueno eso que hace, pero por otro lado, pues es inútil. Porque, pues siempre va a estar amenazada. O sea, mientras haya consumismo en su país, pues siempre va a estar amenazada. Entonces, pues así son las cosas. Ahora sí que, ¿qué le vamos a hacer? Esa es la realidad. Pues nada, hay otros países igual, ¿no? O sea, sobre todo los países en desarrollo, que son la mayoría. Y ese es otro de los puntos, porque dicen países desarrollados, ¿no? Se supone que están los países desarrollados y los subdesarrollados. Y por ejemplo, los países anglosajones, que son los más desarrollados, siempre presumen sus modelos económicos, que
que muchas veces no les va bien a ellos, están en crisis o en pobreza, y se los presumen a los países, pues en este caso sobre todo a los latinoamericanos, ¿no? O también a los africanos, a los países en subdesarrollados. Pero, aquí viene la cuestión de todo, que por ejemplo muchas veces, por ejemplo, hay ciudades basura, ¿no? Que no se ocupa, infraestructura que nunca se ocupó y que ya está echada a perder, se supone que ya no sirve, se supone, según dice, porque por ejemplo los norteamericanos dicen es más fácil hacer nuevo que reciclar o reocupar, que es lo que por ejemplo lo que sucede con sus armas en las guerras, ya ahí las dejan, ya no las reciclan. Entonces todo el tiempo están sacando nuevos modelos y todo eso. Por ejemplo, en cuestión de la infraestructura, ¿no? Hay por ejemplo, muchas veces se ve que tiran edificios para hacer nuevos edificios. Entonces, es ahí cuando yo digo, o sea, sí hay progreso, porque ¿qué tanto puedes progresar? O sea, ¿qué tanto, o sea, qué nivel quieren llegar? Digo, cuando ya tiras un edificio para poner otro en su lugar más moderno, pues ¿qué tan moderno puede ser? Ahora, por ejemplo, están los aires acondicionados. Un aire acondicionado consume mucho. Porque, por ejemplo, hoy en día tienes muchas oficinas o centros comerciales climatizados. Pues todo eso es aire acondicionado. Y consume mucho electricidad. Y aparte de todos los materiales que se tienen que emplear para que esa tecnología funcione, por ejemplo. Entonces, y luego, por ejemplo, he visto que hay ciudades que no se ocupan, pues. Entonces, vamos, el punto es el mismo. ¿A qué le dicen progreso? ¿O qué es el progreso? Por ejemplo, hay carreteras que muchas veces se ocupan muy poco. Parece ser que ya se están ocupando elementos reciclados. Parece ser que ya se están haciendo cosas con toda esa basura que se ve ahí por todos lados. Por ejemplo, en las Olimpiadas de Japón, parece que van a emplear puros elementos reciclados. Pero es lo mismo, o sea, de nada sirve que hagan eso si, por ejemplo, hay los balleneros japoneses, ¿no? Que cazan ballenas, o los canadienses que cazan focas o ballenas, o no sé qué. Entonces es nada más taparle el ojo al macho, ¿no? O sea, atole con el dedo eso. Entonces la verdadera solución a este problema climático pues es el dejar de consumir tanto y ser muchísimo más eficientes. Por ejemplo, Tesla, que Elon Musk va a hacer su planta de autos eléctricos, creo que es en Alemania, no sé dónde. O la 5G, la tecnología de los celulares, que es lo mismo, o sea, yo por ejemplo tengo un celular que es 3G, o sea, digo, ahorita los celulares están de moda por las cámaras, ¿no? O sea, las cámaras. Pero por ejemplo, se vienen los celulares 5G, o la tecnología 5G, o el auto eléctrico. A ver, vamos a más o menos estudiar el tema. La tecnología 4G tiene como, pues yo creo que tiene como unos
pues, como unos 5 años más o menos, 6 años. Pues yo creo que es un lapso pues, relativamente poco de tiempo para una tecnología telefónica. Y vamos, o sea, la tecnología es la misma, nomás es la rapidez lo que cambia. Ya hay países como Corea del Sur que ya la tienen, o China creo que ya la están implementando, o Japón, Estados Unidos. Sí, parece que sí rápido, bueno, no sé, pero en lo personal yo siento que las empresas, con el afán de ganar dinero, pues obviamente están implementando una tecnología pues, relativamente nueva, porque lo único que cambia es que es muy rápida o más rápida. Obviamente hay que cambiar antenas, celulares, equipos, software y hardware. Entonces, pues yo creo que se está dejando obsoleta una tecnología que pues todavía puede ser muy útil. Y yo creo que ahí es un grave error, grave error de la tecnología. Por ejemplo, el auto eléctrico. Obviamente para tener un auto eléctrico, pues, ¿qué se va a ocupar? Cobre, minerales, qué sé yo. Las baterías están ácido. Bueno, por ejemplo, China creo que abrió una planta en un país europeo, no me acuerdo cuál es, de baterías para autos. Habría que ver el impacto ecológico, ambiental que causa hacer una batería. Pero obviamente en una batería, en un auto eléctrico, pues ocupas muchos minerales. La industria de la minería pues va a estar bastante ocupada. Porque dudo mucho que se utilicen elementos reciclados. O vamos a ver qué porcentaje se va a utilizar de elementos reciclados.